Hola inventores creativos y emprendedores. Hoy vamos a hablar de diferentes métodos de fabricación para que podamos fabricar productos de plástico. Por un lado tenemos fabricación por inyección. Digamos que un poco es un método de fabricación muy barato, ¿vale? Lo único que los costes de arranque a veces son un poco caros. ¿Por qué? Porque ¿cómo se fabrica por inyección? Hay que utilizar moldes, ¿vale? Y estos moldes generalmente se hacen en acero para que dure más, hay veces que se pueden hacer incluso en aluminio. Y eso es lo caro, ¿vale? El hacer ese molde es lo que más suele costar, porque luego lo que es el precio unitario del producto pues suele ser bastante barato. Entonces aquí tenemos diferentes productos, por ejemplo este vaso se ha hecho por inyección. Entonces, ¿en qué consiste? Tendríamos dos moldes, tendríamos aquí un molde, ya os digo, de metal, donde inyectaríamos el plástico por un orificio. Entonces, los productos que se fabrican de este modo suelen tener la peculiaridad de que tienen aquí un punto, es el punto de inyección, que es por donde se ha inyectado el plástico. Por ejemplo, el vasoplato también está fabricado de este modo y tiene aquí un puntito. Vale, luego otro, bueno, como por inyección también habría que fabricar el barajador. Este es un prototipo, pero también se fabricaría de este modo, ¿vale? Y habría que hacer pues varios moldes incluso. Luego, en cuanto a los moldes, a veces se habla del número de huellas que tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que un molde puede tener 2 huellas. Eso significa que estoy haciendo 2 vasoplatos a la vez, 4 huellas, etc. Cuantas más huellas, más caro es el molde, pero luego la tirada de fabricación unitario también es más barato. Luego podríamos utilizar el método por termoconformado. Por termoconformado, al final lo que hacemos es, tenemos una plancha con la forma del producto, el vasoplato. Bueno, lo podríamos llegar incluso a fabricar así, si no tendría esta pared de aquí. Tenemos una plancha metálica, como digo, con la forma del vasoplato, con esta cavidad aquí, con este hueco, y lo que haríamos es poner encima sobre esa plancha metálica una plancha de plástico y dar calor para que el plástico se reblandezca y se adapte a la forma de la plancha. A veces se utiliza también el vacío para absorber esa plancha de plástico y que adquiera bien la forma. Vale, ese sería otro método de fabricación. Y luego tenemos otro método que el coste unitario, el coste de fabricación del producto es más elevado. Lo bueno que tiene es que el coste de arranque es más barato. ¿Por qué? Porque en principio no necesitaríamos moldes, ¿vale? O no moldes como los de inyección, que son caros. Aquí tenemos la tarjeta de visita nuestra, está claro que esta es metálica, pero nos valdría como ejemplo. Si esto estuviera hecho en plástico, se podría haber llegado a hacer por corte por láser. ¿Por qué? Porque al final no deja de ser una plancha y el láser lo que va haciendo es cortar esa plancha de plástico. Ya os digo, esto lo bueno que tiene es que los costes de arranque son más bajos, pero luego el precio de fabricación unitario es más elevado. Este producto se podría llegar a fabricar también por inyección, ¿vale? Que tendría la ventaja de que el coste unitario sería más barato. Entonces, en principio, estos son los métodos de fabricación más conocidos para hacer productos de plástico. De todas formas, si tienes alguna duda o quieres hablar con nuestro departamento de fabricación, pues puedes visitar nuestra página y si te suscribes, pues nos veremos en más vídeos.